tardes a todos. Vamos a dar parte a la segunda parte, nunca mejor dicho, a la segunda parte de las enteropatías perdedoras de proteínas, que nos dio ya ayer el preámbulo el profesor Ignacio Ayala, y hoy va a seguir con el tema para profundizar más en esas enteropatías. Profesor Ayala, cuando usted quiera, yo no soy... Muchas gracias, José Luis. Nada. Bueno, pues gracias de nuevo al Colegio de Veterinarios de Lugo y bienvenidos a todos. A veces nos cuesta, ¿verdad?, conectarnos a estas reuniones Zoom, pero siendo positivos, como comentábamos antes nosotros dos, miremos el lado positivo de la pandemia y el poder hacer estas cosas y desde nuestra propia casa. Yo estoy aquí en el despacho de la facultad, aislado de la familia para que no intervenga ningún ruido extraño, ¿vale? Y bueno, gracias por asistir y esta tarde pues es una continuación de la charla que veíamos ayer sobre enteropatías crónicas y el manejo de la diarrea en pequeños animales. Nos vamos a centrar esta tarde en las enteropatías perdedoras de proteínas, que aunque a ese estado se puede derivar desde muchas patologías, suponen un peligro cierto para el animal. Veremos que, por ejemplo, la mortalidad que tienen es muy superior a la de otras enteropatías crónicas. Suponen pues, más del 50% de mortalidad frente a un 15% que tiene, por ejemplo, la IBD normal, ¿no? Vamos a ver cómo manejarlas terapéuticamente. Ayer una compañera, no recuerdo el nombre, pero nos hacía una pregunta de un caso concreto. Vamos a fijar esas pautas de cómo manejarlas, porque a veces son difíciles de manejar. Veremos también otras enteropatías y otras patologías concomitantes que pueden estar ahí interfiriendo con nuestro diagnóstico. Y luego, para acabar la charla, veremos algún ejemplo más de uso terapéutico del endoscopio, intentando convenceros de que os compréis un endoscopio si es que estáis trabajando en una clínica y podéis hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Pues pasamos a ver algún caso, y es un poco continuación de lo de ayer, porque vamos a ver un perro mestizo, macho de 10 años, que pesaba 13 kilos, y daos cuenta del tipo de heces que presenta, heces blandas, con un poco de sangre roja en la superficie. El animal está vacunado, desparasitado, recibía una alimentación con pienso comercial, y la diarrea, bueno, el inicio era hacía 3 años, o sea, es súper crónica, ¿verdad? Puede llamarnos la atención. Realmente este animal no es que estuviera todo ese tiempo sin tratar, porque había pasado por varias clínicas, y bueno, de hecho se le había tratado correctamente, porque como veremos ahora, pues había respondido a antibióticos, que era uno de los pasos que veíamos ayer tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Bueno, este animal no se apreciaba delgadez, tenía un apetito normal, y las heces eran entre blandas a más consistentes, siempre con sangre, tanto en superficie como mezclada. ¿De acuerdo? El ZIP-Day que comentaba ayer, que sabéis que valora del 0 al 3, donde 0 es normal y 3 es muy patológico, distintos parámetros como vómito, la diarrea, el número de veces que defeca el animal, todo esto, pues le sale un índice de valor 5, que es un valor, si veis aquí, a ver si me deja ampliar, pues 5 es suave, es sería la calificar este proceso digestivo como moderado. Es la utilidad de esto, porque luego pues, nos sirve para controlar un poco al animal, ver cómo está en un determinado momento de la enfermedad. Bueno, este índice, ya os digo, yo lo uso siempre en los animales que vienen a consulta. Perdonad que está aquí sonando un teléfono y voy a apagarlo porque me está, interfiriendo. Bien. Y bueno, el examen físico era en cierta manera normal, con un estado de alerta correcto, sin pérdida de peso, no anomalías a la palpación abdominal, y eso sí tenía un pequeño soplo mitral
que bueno, esto lo controlaba el veterinario de referencia, que nos había mandado también pues analíticas, radiografías y coprología. ¿De acuerdo? Bien, el manejo de este animal, un poco por resumir la historia clínica, que era muy larga, es que había recibido un pienso hipoalergénico Hills ZD, pero no le había dado buen resultado. Se estabilizaba luego con piensos de pescado, pero seguía apareciendo diarrea, según la dueña. Y aquí tenéis un poco la relación de antibióticos que se había usado, desde antiparasitarios como el Rontal Plus, ranitidina, omeprazol, y también se habían probado la aproximación mediante terapia antibiótica con trimetopinsulfas. El metronidazol también se había dado durante largos periodos, pero no responde. O sea, es como una diarrea, ¿verdad? Que con el tiempo, pues esa era sensible a antibióticos al principio. Lo veíamos ayer en los cuadros que a veces pueden transformarse luego y perder esa sensibilidad al antibiótico. Ya no las podemos manejar tan fácilmente con esos antibióticos. Bueno, también le habían dado estos probióticos Enterochronic, con prebióticos y probióticos, incluso tandas con prednisona, metronidazol y otros piensos hipoalergénicos. Como seguía con diarrea es por lo que acudió al hospital. Bien, aquí tenéis la analítica y podéis ver cómo el valor de glóbulos rojos pues, está más o menos bien. Nos llama la atención la leucocitosis, ¿verdad? En 30.000, y el resto de componentes de la serie blanca está bien, plaquetas bien, proteínas totales también lo vemos correcto, albúmina lo vemos bien, ¿verdad? Y bueno, la glucosa un poco en el límite inferior, pero sabéis que eso pues influye también el tiempo hasta que se mide, etcétera. Vamos, salen unos valores muy discretos que nos descartan un proceso hepático, un proceso renal. Lo único que vemos aquí, bueno, urea y creatinina, por lo tanto, bien. Un poco alta es la milasemia, ¿verdad? Y la milasemia, pues, o sea, el aumento de amilasa sí lo observamos a veces en problemas intestinales, ¿vale? Aunque no sea tan específico. Un poco sí que podemos clasificar por el perfil que os comentaba ayer y que todos tenemos en mente, de que los problemas de intestino grueso, pues, dan lugar a unos volúmenes de heces normales, con una mucosidad frecuente, aquí este recubrimiento brillante y decíamos con sangre roja, por lo tanto, todo esto lo cumple. También era frecuente la defecación, por lo tanto el perfil de este animal es más de intestino grueso que de intestino delgado. No vemos adelgazamiento, no vemos disminución tampoco de las proteínas totales ni la albúmina, que indicaría un problema de malabsorción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que sospechar que es un problema de intestino grueso. Si pensamos en los diagnósticos diferenciales, pues realmente muchas de las pautas se parecen a las de intestino delgado. De hecho, el artículo que os comentaba ayer tan interesante, que nos sirvió un poco para marcar las pautas diagnósticas a la hora de enfrentarnos a un perro con diarrea crónica, es esta pirámide que veis aquí a la derecha arriba. A mí me la tapa un poco mi propia imagen, pero la veis aquí con que vamos a hacer lo mismo para los problemas de intestino grueso que para los problemas de intestino delgado. Es decir, vamos a empezar siempre por la aproximación dando una dieta especial. Después vamos a pasar al siguiente escalón, que son los antibióticos, y ya pensaremos si hace falta el dar un inmunosupresor. Aquí realmente se habían seguido estos pasos en lo que respecta a la dieta y a los antibióticos, como hemos podido ir viendo. Y bueno, como causas probables tenemos causas dietéticas, una transgresión que puede ser una ingestión de huesos, pues daría un problema, claro, de manera más o menos aguda o subaguda, ¿no? No es el caso que este lo tiene un montón de tiempo, donde hay que pensar más en un problema de hipersensibilidad a la dieta. Las causas parasitarias en principio también habían sido descartadas porque hemos visto que el veterinario pues, correctamente le había puesto Dorontal y otro tipo de antiparasitarios. Las causas infecciosas en el tema de la disbiosis en teoría han sido tratadas con ese metronidazol. Tenemos ahí también la sospecha de que pueda ser también una IBD, que es de los diagnósticos
comunes también, ¿verdad?, en sus distintas variantes linfocítica, eosinofílica o neutrofílica o granulomatosa, ¿vale? Y incluso pues tenéis aquí otras causas asociadas a pancreatitis, isquemia intussuscepción, que tampoco había un diagnóstico por imagen que lo apoyara, neoplasias o disfunciones motoras. Aquí, este último apartado, el colon irritable, algunos autores dicen que no existe el colon irritable, ¿verdad?, en los perros. Bueno, a mi modo de ver sí existe, pero los podemos llamar más sencillamente colitis que responden a la fibra. Bueno, tienen un manejo más complicado que solo la fibra. Luego me pararé un poco en el tratamiento, viendo el tratamiento con fibra, cómo nos puede solucionar muchos casos, ¿de acuerdo? Pero también es una patología a tenerla en cuenta. Bien, bueno, pues aquí en este caso, donde ya viene con esa historia clínica tan amplia, ya decidimos, de hecho llamaban por eso, para practicar la colonoscopia y obtener las biopsias. Para la colonoscopia los tenemos 2 días en ayuno, solamente comen sopas, o sea, consomés, algo líquido, ¿verdad?, no sólidos, y le damos también un laxante el día anterior y 2 enemas el día anterior y otro la propia mañana de la endoscopia. Con eso nos aseguramos una preparación más o menos limpia, que a veces tenemos que usar una mesa de estas con rejilla para volver a limpiarlo. Bueno, aquí tenéis, bueno, aquí para amenizar la tarde os he puesto música. Estamos viendo el colon descendente de este animal y daos cuenta como siempre hay algo de suciedad. Veis aquí unos relieves en la mucosa que os están indicando ya de por sí un poco de hiperplasia. No es, daos cuenta que estamos ya metidos, hemos pasado el recto y esto ya es colon descendente ya en su conexión con el recto. Uy, se ha parado. A ver. Sí, por aquí le debo haber tocado a... Bueno, aquí veis las placas de Beyer, esos relieves son normales, pero este relieve de aquí no es normal. Hay una proliferación de la mucosa aproximadamente a unos 15-20 centímetros del colon descendente. El colon descendente es muy fácil atravesarlo. Ya pasar a zonas más distales con el grado de suciedad puede ser más difícil, ¿de acuerdo? Pero bueno, se llegó hasta colon transverso. Un poco los resultados de la colonoscopia sería que hemos encontrado un medio moderadamente sucio, que lo ponemos en el informe porque luego se nos puede escapar algo y siempre, oye, pues puede ser culpa de esa suciedad. Se alcanza el colon transverso y lo que hemos visto son áreas, lo habéis visto aquí en la foto, congestivas y edematosas, que clasificaríamos como grado 3 según nuestros parámetros en colon descendente y transverso. Un relieve de mucosa que podría ser una hiperplasia en la pared de colon distal, que oblitera en cierta medida, pues aproximadamente un 10-15% de salud intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, biopsiamos de forma separada el relieve este, por si era algo neoplásico, y el resto de colon. Bueno, aquí si queréis ver el videoclip, pues sacamos la pinza, es muy fácil biopsiar si tenéis un endoscopio. Yo os animo a que os lo compréis de verdad porque os da un complemento muy importante para vuestro trabajo como internistas, ¿no? Entonces, aquí pues estamos sacando la pinza. Normalmente vamos a tomar unas 6-10 muestras y, bueno, aquí veis, de vez en cuando perdemos un poco la luz, pero vale, habéis visto pues un poco el procedimiento, que interesa siempre hacerlo lo más perpendicular posible a la mucosa. Bueno, los resultados de la anatomía patológica eran una colitis hiperplásica con infiltración eosinofílica. Bueno, someten los cortes a técnica periodic acid shift, el PAS, azultolidina. Nos dicen que hay un crecimiento poliposo, adenomatoso difuso con potencial evolución a carcinoma. Bueno, todos los adenomas sabéis que tienen un potencial de evolucionar a un proceso maligno, pero no significa que siempre se produzca. En humana pues siempre se retiran, y en veterinaria cada vez más, pues estos pólipos por esa capacidad de transformación. Pero vamos, el diagnóstico histológico sería una colitis hiperplásica con crecimiento adenomatoso. Y es importante también el adjetivo, que no es linfoplasmocitaria, es eosinofílica. Por lo tanto, es un tipo de IBD lo que estamos viendo,
que está afectando al intestino grueso. ¿Cómo enfocamos el tratamiento de este animal? Pues daos cuenta que con ese diagnóstico, de primeras nosotros empleamos un producto que es la mesalazina. La mesalazina, bueno, no lo emplean a lo mejor todos los veterinarios y tienden más a usar corticoides, ¿de acuerdo? La ventaja de los 5-ASA, porque la mesalazina es un compuesto 5-ASA, son 5 aminosalicilatos, son derivados del ácido acetilsalicílico, pero con una modificación química que les hace muy eficaces a nivel local. O sea, son antiinflamatorios a nivel local, pero nos evitamos los efectos secundarios de los corticoides. Yo por eso la verdad que me gusta bastante emplearlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues usamos este producto de Humana a razón de medio comprimido mañana, otra tarde. Se hace un poco con la misma pauta que los corticoides, dosis altas las mantenemos por lo menos 6 semanas, 8 semanas, lo que haga falta hasta que baje el problema, ¿de acuerdo? Y normalmente en estos problemas de colon vamos a utilizar algún antibiótico, en este caso Dailan, que es dilosina, 10 miligramos kilo al día. Bueno, esto es una cucharadita de café en cada comida para controlar la disbiosis. Y también como las IBD, como comentamos, tienen una base, bueno, una reacción ahí inmune, ¿verdad? Pues tenemos que utilizar dietas hipoalergénicas. Se mandó la Hills DD evitando dar golosinas o comidas distintas. Esto hay que hacer mucho hincapié a los dueños. Si les estamos dando y se están gastando el dinero en una dieta hipoalergénica, que le cuesta hoy un dinero, oye, pues no le des chuches porque te estás cargando la tolerancia que estás consiguiendo con la dieta hipoalergénica. Eso hay que insistirle mucho porque hay gente, como sabéis, que le da de todo. Que si el trocito de jamón york, el queso no sé qué, pues claro, si dais una dieta de estas hay que, como sabéis, quitar todo lo demás. Bueno, pues la verdad que este caso se resolvió de esta manera y esta imagen ahora que os saco de nuevo es por un poco comentar también 2 palabras sobre las colitis que responden a la dieta, que dentro del protocolo cambia un poco con respecto a intestino delgado, en donde ponemos las que responden a el escalón inferior de la pirámide, que responden a la dieta. En las de intestino delgado hablábamos de las hipoalergénicas, las de proteína Nobel. Pues cuando tengáis un problema de intestino grueso, por favor, meter también la fibra. ¿Por qué? Porque es bastante común en la clínica colitis, que simplemente le vamos a meter un pienso rico en fibra y se va a solucionar el problema. Y de hecho, pues ahora está funcionando mucho, no llevo comisión con Hills, pero de verdad que está yendo súper bien Biome. Biome es un producto que lleva tanto fibras solubles como insolubles, y yo de verdad la experiencia que tenemos aquí de casos que vienen así de primera intención, no tan complicados a lo mejor como este que acabamos de ver, pues va muy bien. Entonces, mandar por favor, bueno, bueno, tenéis también el Hills, por ejemplo, WD, único problema de la fibra que adelgaza. Entonces, cuidado con el perro, si está muy delgado, pues lo que les digo yo es que a lo mejor pues, le pueden dar la hipoalergénica y una proporción de fibra, o en la dieta normal le metéis, bueno, es que le podéis dar hasta si queréis en plan más casero, los Kellogg's, los All Brand de Kellogg's, estos, ¿verdad? Los que nos tomamos con el desayuno, esos son también fibra, bueno, hay muchas posibilidades. También están boniatos y otro tipo de alimentos, ¿verdad? Que podemos darlos, pero son ya caseros. Aquí estaba pensando en más sencillamente el darle un pienso de este tipo. Tenéis también en las herboristerías, ¿no? El Plantago y otros productos que tienen fibra, ¿vale? Y de verdad os lo digo porque va muy bien. Y bueno, siguiendo con el caso, es que daos cuenta que 3 semanas tras la endoscopia, el animal seguía con episodios de diarrea, heces blandas y con pérdida importante de sangre, como veis aquí, la foto que le hicimos ahí cerca del hospital. Entonces nosotros sugerimos un cambio de tratamiento y sustituimos la pentasa por urbasón, que es metilprednisolona, ¿de acuerdo? A dosis de 0,6 miligramos kilo cada 12 horas. Bien, aquí el usar un corticoide en este tipo de colitis sí tiene también su sentido, porque al ser de tipo eosinofílico, pues pueden responder especialmente bien a los corticoides. Seguimos con el Tailan y ya conseguimos también convencer a la dueña para que le diera el Advance hipoalergénico, que era, pensábamos nosotros, mejor que unos que le estaba dando raros, de una marca poco conocida,
a base de pescado. Y lo cierto pues que 3 semanas tras el tratamiento ya vimos la ausencia de sangre, incluso al quitar la tirosina. Ya lógicamente iremos retirando la dosis de la tarde del corticoide, dejar solo la mañana, luego días alternos. Y bueno, yo tengo perros así que pues cada 3 días toman una pequeña cantidad de corticoide, pero con nulo efecto secundario, ¿verdad? Y van muy bien. Bueno, aquí os he traído esta foto porque muchas veces, bueno, los dueños se asustan en las colitis por la sangre, es lógico, y lo primero que nos dicen es, piensan en la endoscopia para el diagnóstico diferencial con problemas neoplásicos, lo cual es correcto, pero bueno, para nuestra tranquilidad, ¿verdad? Como veterinarios, es que yo me encuentro muchas colitis con este aspecto, ¿verdad? Donde la mucosa del colon descendente, la veis, que está erosionada por el simple proceso inflamatorio. Entonces no hay nada neoplásico, pero bueno, todo eso juega también un papel importante, la edad, si vemos aumento de los ganglios linfáticos, esa pérdida de peso rápida, más típica de un proceso neoplásico. Pero que muchas colitis nos dan esta presencia de sangre en heces. Bueno, era solo recalcaros un poco esa hematoquecia que es importante. Aquí vemos otro caso, Princesa, es un bulldog francés de 11 años, una hembra castrada de 7,8 kilos, que, daos cuenta, pesaba originalmente 10 kilos. Nos la remiten de una clínica veterinaria y las diarreas crónicas las presenta hace 2 años, líquidas, con ausencia de moco y sangre, pues importante para descartar las colitis, pérdida de peso severa, ¿verdad? De 18 kilos, índice de condición corporal 1/5. Ausencia de vómitos, apetito, apetito normal, eructos y la ascitis. Bueno, ahora vemos alguna foto más, pero no, aquí no se ve. Yo es que no la veo bien, me tapo con la imagen, pero creo que se puede ver, podéis ver la ascitis, ¿no? O tengo yo alguna foto más. Sí, aquí, perdón. Aquí tenéis la foto. Veis con ese abdomen bastante abultado, la ascitis era manifiesta. De hecho, tenía cierta dificultad respiratoria, por lo que hubo que hacerse un drenaje de ese líquido ascítico. Este animal había estado en el hospital por un montón de problemas, aquí os he hecho un resumen de hernia umbilical, otitis, tal y cual, ¿vale? Pero no viene al caso. El tratamiento previo había sido una respuesta parcial a corticoides, que se habían dado a esa dosis, metronidazol, sextrino, omeprazol, y se había dado también un Royal Canin Low Fat. El CIP-Day, que es el índice clínico que hemos comentado antes, tenía un grado 6, que es un grado moderado. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos. Aquí, interesante, muy interesante, siempre la bioquímica. ¿Qué nos indica la bioquímica? Pues aquí estamos viendo una disminución de la serie roja, estamos en 4,8 de la serie roja, de los números de glóbulos rojos, ¿verdad? 4,8 millones, hematocrito 33%, hemoglobina 11, toda la serie roja pues es una anemia clara, quizás por la enfermedad crónica, ¿verdad?, que tiene el animal. Los leucos están aumentados a una leucocitosis, con ese aumento de segmentados, nos indica ahí el proceso inflamatorio, y luego daos cuenta que curioso como los linfos están bastante bajos. Esto va a ser interesante. Las plaquetas parece un aumento de tipo reactivo que sabéis que acompaña a ciertas anemias. Y el calcio también, curiosamente, está bajo, las proteínas totales, daos cuenta que bajitas están, y en concreto la albúmina está en 1,5, también muy bajo, lo que nos hace pensar en que sea la causa de esa ascitis, ¿no? La glucosa y todo esto pues lo tiene normal, el colesterol de nuevo bajo, transaminasas pues algo altas, la ST y la LT, y también vemos aquí como la lipasa también está alta y la milasa pues está normal. Bueno, estos son los hallazgos. Aquí tenéis más de urea y creatinina normales. A ver, que es que me está tapando. A ver, me voy a quitar aquí esto. No me veo a mí. Un momento. Ahí ya lo veo. Urea y creatinina salen normales. Y también tenéis aquí la proteína C reactiva, que sale 2,9, o sea, sale normal. Pero la lactoglobina, que sabéis que es también una proteína inflamatoria, aquí el perfil que hacemos suele ser ese, CRP y lactoglobina, pues sale un poco alto.
También medimos la TLI. La TLI es la Trypsin-like immunoreactivity, o sea, la TLI canina, que nos mide si hay insuficiencia pancreática exocrina, pero nos salió normal. Un poco, si revisamos las causas de hipoalbuminemia, pues tenemos que fijarnos sobre todo en esa malabsorción intestinal y en las enteropatías perdedoras de proteínas, ¿de acuerdo? De todas maneras, tengamos en cuenta que siempre hay que descartar problemas hepáticos, que bueno, tampoco estaban tan disparadas las transaminasas, podemos pedir siempre alguna prueba más, y las insuficiencias renales. Las otras, pues evidentemente no había hemorragia externa, ni lesiones cutáneas, ni otro tipo de problemas. ¿Qué pruebas diagnósticas realizamos en este animal? Pues un poco lo que nos llaman también es por ese adelgazamiento, por esa citis, pues incluso podemos pensar que es un problema cardíaco si no supiéramos que tiene esta disminución de la albúmina tan severa. Y un poco podemos, aunque bueno, podemos hacer por supuesto pruebas de electros y ecocardios, podemos más bien pensar que es un trasudado a consecuencia de la baja presión oncótica que hay en el plasma, ¿no? Entonces lo podríamos resolver fácilmente con un análisis de ese líquido acídico, ¿no? Que sería lo más sencillo. Pues eso es un poco lo que llevamos a cabo y donde se vio pues, unos valores de densidad, celularidad, proteínas, etcétera, pues que eran compatibles con un trasudado puro. Recordemos que los acúmulos, las acidic por causa cardíaca, pues están modificados normalmente, ¿verdad? El urianálisis también sería interesante realizarlo, y aquí lo tenéis, a ver si lo veo yo, voy a poner aquí. El análisis de orina pues, nos dio una densidad un poquito baja, pero negativa a proteínas, es decir, no hay proteinuria, ese ratio proteína-creatinina es normal, por lo tanto es muy importante descartar que hay una pérdida de proteínas cuando hay esa bajada de proteínas totales y de albúmina pues a nivel renal, ¿de acuerdo? El examen coprológico dio normal y también el examen ecográfico del hígado, el perfil hepático, todo esto era normal. Por lo tanto, sí pensaríamos en una enteropatía perdedora de proteínas. ¿Hacemos alguna prueba diagnóstica adicional? Pues os he traído aquí esta clasificación que es relativamente moderna, de Graven y Wasabau del 2018, que publican este artículo de las enteropatías perdedoras de proteínas, en inglés Protein Losing Enteropathy, ¿no? Pues, en español, enteropatías perdedoras de proteínas, y bueno, que nos acordemos que cuando esas proteínas totales están por debajo del 5.5 gramos decilitro, pues hablamos de este problema. Tenéis aquí la clasificación, que la veo muy interesante porque nos habla de las diferentes etiologías con daño de la mucosa, las clasifica este autor en erosivas o no erosivas, y daos cuenta de que dentro de las erosivas, las IBDs van a ser una causa fundamental, pero no solo las IBDs, una infección como una parvovirosis en un cachorro, una clostridiosis, una salmonelosis, neoplasias, como los linfomas intestinales o enteropatías por AINES. Las no erosivas incluirían las inducidas por la dieta, el hipoadenocorticismo, que suele dar también, sabéis, diarrea y vómitos, aunque es más raro, y la enfermedad de las cristas intestinales es una enfermedad relativamente nueva en su descripción, que afecta a los Yorkies, y son como microaccesos que hay a nivel de las cristas intestinales, que veríamos en una biopsia. Es una enfermedad con mal pronóstico y alta mortalidad en los Yorkies. Vale, también las infectaciones, bueno, afortunadamente no es muy frecuente, o tan frecuente como otras. Las infectaciones, las parasitosis también nos las incluyen, veis, como enteropatías perdedoras de proteínas, y cuidado también las enfermedades linfáticas. La linfangiectasia intestinal primaria, Yorkies, que lo pueden desarrollar, normalmente no los vemos justo cuando tienen poca edad, sino pasa un poco de tiempo, pero son jóvenes y lo podemos ver, y más frecuentes que las primarias, las secundarias. Pero secundarias, por ejemplo, a una IBD, concomitantemente puede haber linfangiectasia, igual que también por una neoplasia, infecciones y más raramente fallo cardíaco congestivo derecho. También más raro de ver la linfangitis granulomatosa. Bueno, pues es la clasificación de este autor que pensaba que era interesante traerla aquí.
¿Sospecháis de algún proceso clínico? Pues, bueno, pues hay que ver más datos, efectivamente, ¿no? Aquí, así, este no es, creía que era un vídeo, a ver si me deja. Bueno, aquí estáis viendo las asas intestinales en una ecografía de abdomen de esta perrita y sí vemos unas estriaciones hiperecogénicas a nivel de la mucosa. Esto ciertamente es compatible con linfangiectasia, ¿de acuerdo? Aquí veis el vídeo donde se pueden apreciar esas estriaciones a nivel de ese intestino delgado. Y aquí está otra imagen, era para mostraros hipoecogénico el líquido ascítico, ¿verdad? Y hiperecogénico es como un peritoneo reactivo. Es un poco lo que nos dicen desde ecografía, ¿vale? Pues esos son los hallazgos que, bueno, nos los hacen compatibles esas estriaciones con el tema de la linfangiectasia, ¿de acuerdo? Y con una inflamación también a nivel del duodeno. Bien, vamos a ver entonces la endoscopia. Estamos entrando por el esófago, veis aquí la impronta traqueal. Estamos en dorsal, pero nos guiamos por ella, que es ventral, ¿verdad? Siempre la tráquea, pues, es ventral. El esófago está muy limpio, no hay ningún problema de contenido. Y vamos dirección ya hacia el cardias, con la idea de pasar al estómago. Cuando estamos empezando, bueno, este primer paso al estómago es sencillo, más difícil es para un endoscopista novel pasar el píloro, ¿verdad? Según el tamaño del perro. Ya aquí vemos un cambio en la mucosa, que empieza a ser la mucosa glandular del estómago, y sí vemos un grado de hipertrofia, al menos así a simple vista, y está edematosa. Es un estómago un poco feo. De todas maneras, recordad que los bulldogs franceses y este tipo de razas, Sarpés y tal, tienen una tendencia a la hiperplasia un poco manifiesta. Y bueno, esto ocurre a nivel respiratorio, digestivo, tienen defecto, como digo yo, ¿no? Y están de moda, pues bueno, tenemos más trabajo los veterinarios. Vale. Y aquí ya estamos en el estómago, porque claro, es un hallazgo así, con esa mucosa, pues nos obliga a tomar biopsias del estómago. En el estómago tenemos mucho espacio para maniobrar con la pinza y lo podemos hacer fácilmente. Bueno, pues tomamos como siempre bastantes biopsias. Aquí vemos una solo, para no aburriros. Y bueno, aquí es un poco, si os resumo, el hallazgo también en estómago con una mucosa con un grado de congestión, según nuestra clasificación sobre 3, 2 sobre 3, bueno, es un poco subjetivo, a mi modo de ver, pues eso. Y aquí veis cómo el antro, esto es la parte en forma de embudo del antro pilórico, ¿verdad? Que también está enrojecida. Vale, pues seguimos nuestra exploración porque queremos llegar a duodeno. Y efectivamente, pues aquí estáis viendo el aspecto que tenía el duodeno. No sé si se ha visto bien. Es que a mí se me ha cerrado aquí. Voy a volver a verlo. Veis que hay una mucosa con una granularidad muy potente, que sería un grado casi severo, 2, 3 sobre 3. Congestión también importante. Y había friabilidad. Es que creo que, no sé si hay un vídeo posterior. Pues estos son fotos. Estos son fotos fijas, pero que nos demuestran claramente esa granularidad aumentada. Pues un duodeno muy feo, ¿qué os voy a decir, verdad? Daos cuenta cómo la imagen de la derecha hemos tomado biopsias, pero daos cuenta del rastro de sangre que hemos dejado. Había una friabilidad manifiesta. Aquí veis también en la de abajo a la derecha una granularidad aumentada. ¿Vale? Bien. A ver si me deja. Un momento, perdonad. Sí, es que se ha saltado la... Ahora. Vale, por lo tanto, en el informe pondríamos que hay un esófago normal sin contenido con cierre del cardias normal.
lo que es la mucosa del estómago, que lo hemos mencionado, en todas las partes la mucosa está muy engrosada. Bueno, la retroversión, esto es para ver si hay hernia, tal, congestión letal y el paso a duodeno con dificultad, pero lo que nos interesa, pues eso, que está friable, una granularidad y congestión que son significativas, 2/3, ¿vale? Este animal, al hacer la endoscopia, tuvimos también el problema de que, como tenía cierto contenido líquido en el abdomen, pues es importante no meter nosotros mucho aire porque se forman unas barrigas que da miedo, ¿verdad? Y que le comprometen la respiración. Entonces siempre hay que retirar bastante aire. Vale, el diagnóstico anatomopatológico fue de una gastritis leve, pero una duodenitis linfoplasmocitaria grado 3 con linfangiectasia. O sea, estáis viendo aquí a la derecha cómo hay células inflamatorias con dilatación de los linfáticos. ¿De acuerdo? Este es, por lo tanto, el diagnóstico al que llegamos, que confirma lo que nos habían dicho en ecografía. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Pues vamos a darle corticoides, prednisona o prednisolona, a dosis ya más altas, que damos en una IBD normal. Aquí le dimos 1 miligramo kilo cada 12 horas, ¿de acuerdo? Omeprazol también se puede dar 1 o 2 veces al día. Las pautas, los últimos consensus, colegio americano señalan que hay que darlo 2 veces al día, pero bueno, se puede dar 1 vez al día también, no hay problema. Metronidazol, 15 miligramos kilo cada 12 horas, y también le pinchamos vitamina B12, que es, por ejemplo, el cromatón Big B12, y la pauta que os comentaba ayer también vale para este caso, 1 vez a la semana, 6 veces, ¿de acuerdo? Y luego vamos a seguir con 1 vez cada 15 días, otras 6 veces, 1 vez cada mes, 6 veces, ¿vale? Y así lo vamos a mantener. Se puede dar ácido acetilsalicílico o bien Plavix como antiagregantes en casos severos. Nosotros en este caso no lo dimos, pero en otras linfangiectasias, si las vemos de un grado más severo, por la sintomatología, la podemos dar también. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de la dieta, pero es muy importante aquí la distinción con el IBD normal, porque esto es ya una linfangiectasia, que es una dieta low fat. Y recordemos que tenemos un animal con una facilidad pasmosa para ponerse ascítico, ¿verdad? Entonces, lo que le comentaba ayer a vuestra compañera, nosotros estamos dando siempre combinados la espironolactona, o sea, perdón, primero la furosemida, que es la más potente, ¿verdad? A 1 miligramo kilo cada 12 horas, pero la combinamos con el Cardalis, que tiene benacepril y espironolactona. De esa manera combatimos la hipertensión y se ha visto que el efecto es mucho mejor. De acuerdo, pues vamos a mantener así al animal. Y bueno, decir que el animal curó en varias semanas y tuvo una evolución muy buena. Y bueno, estaba estable, hasta que nosotros sepamos. Aquí os he traído este comentario de un artículo del 2014 que nos dicen que hay respuestas solo a la dieta en 10 de 11 Yorkies con enteropatía perdedora de proteínas. Esto es un poco copia de lo que se hace en humana, que se manejan las linfangiectasias simplemente con la dieta. Y aquí sí os iba a decir un pequeño truco, porque todos los veterinarios usamos las dietas low fat, ¿no? Las dietas low fat, ahora comentaremos por qué están recomendadas, pero bueno, es evidente que bueno, estos animales les conviene dar unas grasas de fácil digestión. Ya luego lo vamos a ver mejor revisando la patogenia, ¿no? Pero aquí hay un pequeño truco que es dar una dieta no low fat, sino ultra low fat, o sea, ultra baja en grasas. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto está publicado en el 2014, que a lo mejor si queréis no es tan reciente, pero es súper interesante. Se hacen unos comentarios del propio Willard, aunque es de otros autores, y nos habla de la eficacia de la restricción de la grasa para tratar la linfangiectasia. Entonces nosotros lo que preferimos es dar dietas bajas en grasa, que pueden ser a veces también fórmulas intestinales, tipo esta, por ejemplo, de Hills de ID, que va muy bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen MCT oil, que son cadenas de triglicéridos de corta longitud. Y luego lo que comenta este autor, basándose también en los hallazgos de Willard, es que
Si tú le metes al animal pechuga de pavo sin piel, y las patatas también sin piel y muy cocido todo, le estás haciendo un suplemento, sobre todo con esa pechuga de pavo, para que aumente su proteína, ¿de acuerdo? Porque estos animales tenemos el problema, el factor limitante de la hipoalbuminemia, entonces por ahí se nos va el problema. Entonces, enriquecer esas dietas que sabéis que a veces, pues esas low fat no les gustan porque les pasa a los perros como a los humanos, ¿verdad? Que nos gusta más la grasa que le da sabor a todo, ¿verdad? Pues las low fat son poco gustosas para ellos, pues si le metemos pechuga de pavo subimos la proteína, ¿verdad? Las patatas si acaso las podemos obviar. Yo siempre recomiendo las dietas comerciales porque están más equilibradas, llevan sus vitaminas y todo. Pero el meterles este componente, sobre todo en los meses primeros, nos puede ayudar a subir proteínas totales y albúminas, y bueno, lo podemos citar al perro a las 2 semanas y ver si le va subiendo esas proteínas totales y esa albúmina, que sería lo ideal para que no se produjera acidez. Vale, un poco revisando el caso en el abordaje diagnóstico, lo más importante es descartar que esa hipoalbuminemia y hipoproteinemia no se debe a una proteinuria por glomerulopatía ni a una afección hepática crónica, y ya entonces sí estaremos seguros de que hay una enteropatía perdedora de proteínas. ¿De acuerdo? Daos cuenta del esquema que os he traído de ese mismo artículo que os comentaba antes sobre la linfangiostasia, como una vellosidad normal tiene toda su integridad en las células y en los vasos, pero cuando hay dilatación de los linfáticos con inflamación y ruptura, pues tiene este aspecto, incluso severa severa pérdida, enteropatía por pérdida de proteínas en esta asa que os señalo, de acuerdo con la pérdida de integridad de la mucosa, dilatación del quelífero. Pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la linfa va a salir a la luz intestinal y se van a perder un montón de proteínas, un montón de linfocitos, se va a perder calcio, se va a perder colesterol también, todos estos componentes, ¿de acuerdo? Ahora lo revisamos. Y bueno, según este artículo que os comentaba, pues las enteritis linfoplasmocitarias son responsables de ese 68% de las enteropatías perdedoras de proteínas. La linfangiostasia estaría en el 58%, es que a veces coinciden, ¿verdad? Linfangitis 8% y enfermedad de las cristas 7%. Bien, aquí os he traído esto para comentar cómo es la dilatación y disfunción de los vasos linfáticos intestinales lo que hace que ante un aumento de la presión pues haya una extravasación, ¿de acuerdo? Primaria, que sería más raro, o secundaria, como hemos visto en este caso, a un proceso inflamatorio, porque había también un infiltrado inflamatorio en el caso que hemos visto. Puede ser también una neoplasia y mucho más raramente, esto yo la verdad que no lo he visto, obstrucción del conducto torácico y también en las insuficiencias cardíacas podría darse. Bueno, el caso es que hay una pérdida entérica de linfa. Recordar que el Yorkie es especialmente sensible en esas formas primarias, sobre todo el terrier irlandés y otras razas, y que en la analítica daos cuenta de ese detalle porque es también muy indicativo. Aparte de la disminución de albúmina y proteínas totales, no voy a volver a la diapositiva para no aburriros, pero acordaos que os he señalado en amarillo que estaba abajo el colesterol, los linfocitos y el calcio. Puede llegar también a bajar el magnesio. Por lo tanto, el diagnóstico sería basado en los signos clínicos, como el adelgazamiento y la citis en la diarrea, en el caso que hemos visto. Y en este sentido, pues os he traído esta foto de arriba de una perrita Beagle que tuvimos en la facultad hace un tiempo, que daos cuenta que tenía una citis bastante importante, pero no tenía nada de diarrea. Esto también es típico, es bastante común de encontrar, que no hay diarrea y sin embargo tiene una enteropatía perdedora de proteínas. Por eso, una vez descartéis que hay pérdida renal o que el origen está en el hígado, pensar que aunque no haya diarrea, puede haber una enteropatía perdedora de proteínas y hay que hacer entonces una biopsia. En la ecografía también nos ha sido muy útil para orientarnos al diagnóstico. Y la endoscopia también, porque nos ha permitido obtener una biopsia de manera no invasiva en un animal donde si lo hiciéramos quirúrgicamente la capacidad de cicatrizar sería peor. Daos cuenta que el aspecto endoscópico, aquí os traigo la foto de otro caso clínico arriba a la derecha, se ve ese punteado blanquecino, es muy típico de las linfangiostasias. Son focos blancos granulosos multifocales
a veces un aspecto algodonoso, incluso un líquido así blanquecino, mucoide, lechoso, que es lo característico, ¿vale? Los hallazgos endoscópicos, daos cuenta que tienen una sensibilidad del 68% y una especificidad baja del 42%, o sea que también nos obliga a tomar biopsia. Por lo tanto, el golden standard es la biopsia y como son lesiones difusas, vamos a tomar en varias zonas la biopsia. Vale, pues eso es un poco. ¿Cuál es el pronóstico? Pues el pronóstico es grave a largo plazo por desnutrición grave, derrames y diarrea rebelde. Recordemos que estos problemas de enteropatías perduras de proteínas suponen una mortalidad del 54% frente al alrededor del 15% de la IBD, con tiempos de supervivencia entre 1 y 28 meses. Bueno, cambia según los autores, pero estoy tomando los datos de este artículo del 2018. Y bueno, eso es un poco lo que haríamos de manera normal, que en ese caso de Princesa respondió de verdad muy bien y la dueña pues quedó muy contenta. Pero ¿qué hacemos si la enteropatía perdedora de proteínas no responde al tratamiento? Pues es posible, y yo digo que los casos así más agudos, que me comentaba una compañera vuestra, que lo preguntaba ayer al inicio de la sesión, que no le respondía y estaba usando los fármacos adecuados. Entonces la recomendación es usar formas inyectables. ¿Por qué? Porque el animal normalmente está con diarrea y entonces no absorbe bien, hay un problema también de malabsorción, entonces no absorbe bien la forma oral. Por lo tanto, convendría, si es un caso grave, con una ascitis que pone además en peligro la vida del animal, pues usar formas inyectables de los corticoides, estoy hablando, tipo metilprednisolona, dexametasona, cualquiera de estos, podemos utilizarlo. ¿Qué dosis? Pues normalmente yo empleo 0,75 o 0,8 miligramos kilo cada 12 horas. Sería la dosis recomendable. Vale. Si ya lo vamos a ir manejando, ya luego podemos darle vía oral, ¿de acuerdo? Si responde bien. ¿Qué ocurre si no responde? Pues le tenemos que meter al corticoide un complemento con clorambucilo. El clorambucilo, sabéis que bueno, aquí tenéis la dosis, 4 o 6 miligramos, tenemos que hacer la conversión a metro cuadrado, se da cada 24 horas, vía oral, y es un fármaco que lo tenemos que pedir, tiene el registro este de farmacia, ¿verdad? Pero lo tenemos que pedir el proceso, pero daos cuenta que este artículo ya, que era del 2000, no me acuerdo, 2013 creo, no es tan moderno, pero de verdad que nos compara muy bien el clorambucil más prednisolona en relación a otros fármacos más clásicos que empleábamos como la combinación azatioprina-prednisolona. Y se ve una alta eficacia de la combinación de esa prednisolona con el clorambucilo, ¿no? El clorambucilo sabéis que es el Leukeran, no me salía antes la palabra, Leukeran, es el nombre comercial. Vale, pues os aconsejo, si os resiste el tratamiento, el darlo, ¿vale? Bien, aquí veis cómo esta perrita que decíamos antes, pues estaba en los huesos, al principio una anemia manifiesta y luego pues fue engordando, se evolucionó también muy bien, en este caso solo con corticoides. Y si nos sigue fallando, pues si no acepta bien los corticoides normales, tendremos que recurrir a un corticoide alternativo como la budesonida. ¿Qué tiene de diferencia la budesonida? Un metabolismo hepático diferente que hace que no tenga los efectos secundarios de los corticoides normales tipo prednisona, prednisolona. Usamos productos de Humana como el Entocor en cápsulas y en principio ya os digo que hay algún artículo que dice, como este de aquí abajo, que no es tan o sea, que sigue teniendo efectos secundarios. Pero vamos, lo que nosotros sí tenemos la experiencia es que a veces cuando fallan la prednisona, prednisolona, pues probáis budesonida y os puede ir bien. Aquí tenéis las dosis para perros más pequeños de 3-7 kilos 1 miligramo, 7-15 kilogramos 2 miligramos, 15-30 3 miligramos, más de 30 5 miligramos. Vamos a mantener la dosis bastantes semanas, 6-8 semanas, hasta notar una mejoría y luego vamos a ir disminuyéndola. ¿De acuerdo? Incluso pues ya quitamos días alternos, cada 3 días, etc. Otro agente de rescate que nos podría ir bien es la ciclosporina. La ciclosporina tarda en actuar, por lo tanto no retiréis tampoco los corticoides. La dosis que empleamos es 5 miligramos kilo al día, vía oral, usando el producto de veterinaria tópica o a lo mejor para la posología, el Sandimun de Humana. Y bueno, recordad que al principio, esos primeros días, puede dar vómitos o algo de diarrea.
pero bueno, una vez que lleváis días, pues puede ser un agente de rescate combinado con la prednisona o prednisolona. Y bueno, también tenéis el abordaje clásico de rescate, que sería combinación prednisolona con el Imurel, la azatioprina, ¿vale? Pero aquí veis la dosis de azatioprina, que bueno, también es una opción. Yo personalmente me he ido peor con esa opción. Bueno, y esto es un poco las alternativas que tenemos. Un poco la conclusión es la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial exhaustivo en animales con ascitis y la gran utilidad de esa endoscopia y con toma de biopsias para llegar al diagnóstico definitivo. Sería un poco la conclusión del caso. Vamos a comentar también otras patologías concomitantes. Aquí tenemos el caso de Kobe, un pastor alemán de 8 años, con diarreas crónicas de varios años, desde antes de un episodio de dilatación volvulogástrico. Tenía heces pastosas color crema, ¿de acuerdo? Y daos cuenta cómo el dueño había notado esta evolución en el peso de 33 kilos, pasó a 31, a 27, luego a 24, con un índice de condición corporal que, bueno, veis ahí en la foto de 1,2/5. Y bueno, os lo pongo en plan resumen, la hemograma y bioquímica eran normales, la ecografía era normal, presencia de gas. El gas, los eructos y todo esto lo van a comentar mucho los dueños. Aquí en la huerta dice, parece que le resuenan las tripas, ¿verdad? La flatulencia, pues eso es un típico problema de intestino delgado, compatible con distintas afecciones. El ácido fólico, daos cuenta que estaba bajo, y la vitamina B12, pues aquí dio normal. ¿De acuerdo? Este animal dio negativo a Ehrlichia, Dirofilaria, Leishmania, que le habían hecho en la clínica de referencia, y nosotros pues sencillamente nos lo trajeron para la endoscopia, pero también que donde vimos un proceso inflamatorio grado 2, pero daos cuenta que vimos también una disminución de la DLI canina, menor de 1 picogramo mililitro, cuando la referencia está en 10,25. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que es una insuficiencia, insuficiencia pancreática de tipo exocrino, ¿de acuerdo? Y tiene un tratamiento sencillo, reponer esas enzimas pancreáticas. Le dimos el producto de Humana porque es más barato, el Creón, 10.000 unidades, una cápsula por comida 2 veces al día, pero daos cuenta que también tiene un proceso inflamatorio. El animal ha ido degradándose, ahora explicaremos un poco por qué, y entonces por eso le dimos una dosis antiinflamatoria de prednisona, aparte de cromatón Big B12, una ampolla subcutánea a la semana. Recordad siempre que tiene que ser subcutánea. También tirosina le dimos en largo plazo y se le dio una dieta low fat. Se puede recomendar también una fórmula gastrointestinal baja en grasa. Daos cuenta que estamos en una insuficiencia pancreática exocrina, donde suele haber un déficit de lipasa. Por lo tanto, interesa dar dietas moderadas en grasa. Y aquí no sé qué he sacado, que me sale esto. Ah, bueno, sí, el GILS-ID, por ejemplo, va muy bien. Aquí tenéis algún caso más, como Luna, un pastor alemán de 6 años, 24 kilos, que estaba diagnosticado de insuficiencia pancreática exocrina con unos valores también muy bajos de ETLI, heces claras y blandas, pérdida de peso, leishmania negativo. Vale. Se trató de nuevo con Creón, Flagyl y aumentó 7 kilogramos de peso. Y bueno, lo comento este caso porque 4 meses después empieza a complicarse. Nos vuelven a decir, y bueno, el animal estaba con su Creón y todo, pero pérdida de peso, heces blandas, vomitó ayer. Os hago aquí un resumen muy rápido: hematocrito 35%, leucocitosis, la proteína C reactiva pues alta, pero daos cuenta que también las proteínas totales bajitas, la albúmina también muy baja. Luego había mejorado algo estos parámetros un poco, había subido la albúmina a 1,8, pero daos cuenta el estado de deterioro del animal cuando lo estábamos manejando bien, la insuficiencia pancreática exocrina. Pues daos cuenta lo que había, era, bueno, en la ecografía tenéis aquí un vídeo donde se aprecia un cuerpo extraño, lineal, no sé si lo apreciáis ahora al final del vídeo, si queréis le doy otra vez. Hay también una cierta intussuscepción y un cuerpo extraño lineal. Pues lo que tenía era una cuerda de jamón que se había comido. Por lo tanto, se tuvo que someter. Bueno, daos cuenta también aquí
A ver. Ah, no, esto es ahora después, perdón. Voy a darle aquí a parar. O sea, se había comido esa cuerda de jamón, esa cuerda del jamón, y volvió 9 meses después, todavía con adelgazamiento progresivo, caquexia, y todo esto a pesar del tratamiento de insuficiencia pancreática exocrina. Ahí hicimos una endoscopia, que es esta de aquí, y bueno, se vio también un duodeno compatible con una mucosa granular y congestiva compatible con un problema inflamatorio. El animal nos contaba que tragaba trozos de papel. Bueno, como veis el caso, bueno, ahí tenéis el vídeo acabando, el caso se había complicado. Bueno, aquí se vio un proceso inflamatorio, como digo, era compatible y lo confirmó la biopsia, pero también linfangiectasia. A este animal le dimos prednisona, 0,9 miligramos kilo cada 12 horas, dieta low fat, flagil y creón, 2 veces al día, cromaton Vic y omeprazol y suplementos de vitamina E. Fue lo que le dimos. Y daos cuenta cómo hubo una mejoría bastante manifiesta un mes después. Una ganancia de 7 kilos, lo podéis apreciar en la foto, aunque no sea muy bueno haciendo fotos, yo creo que se aprecia en la visión esa superior. Entonces ya redujimos la prednisona a 0,5 miligramos kilo hasta retirarla, y el resto del tratamiento es igual, porque recordad que la insuficiencia pancreática exocrina en general es de por vida. Bueno, esto lo pongo como ejemplos de casos que se complican, donde una transgresión dietética puede estropearnos la evolución positiva al tratar una enteropatía crónica, en este caso la insuficiencia pancreática exocrina. ¿Qué es lo que ocurre en estos perros? Pues que tienen una tendencia a la pica terrible, ¿verdad? Tienen ganas de comer por ese problema de mal digestión que puedan tener ahí. Y bueno, haciendo un poco de revisión de la insuficiencia pancreática exocrina, es una falta de secreción de enzimas pancreáticos. Sabéis que encontramos como dos perfiles: la atrofia acinar pancreática en animales menores de 5 años con una base genética, que la vemos mucho en los pastores alemanes. De hecho, os he traído casos de pastor alemán, pero también en el collie, en el setter, se puede ver. En cambio, las pancreatitis crónicas son ya animales de más edad y son otras razas las que lo tienen. Bien, eso es un poco los dos perfiles. La obstrucción del conducto pancreático es muy raro en veterinaria, igual que la hipoplasia. Esto no está ni descrito. Y la diabetes mellitus sí comentarla, porque a veces es un problema de páncreas que es endocrino, por lo que sea ahí hay un mecanismo inflamatorio que afecta luego al exocrino. Y yo sí he tenido perros donde se reúnen las dos patologías, la diabetes con la insuficiencia pancreática exocrina. Sabéis que cuando hay un daño pancreático es porque hay una activación prematura del trisinógeno, una infiltración linfocítica severa, que veríamos si tomáramos una biopsia, y una pérdida severa, importante. Hablamos aquí de un 90% de esa masa pancreática, es la que determina la aparición de los signos clínicos. Aquí tenéis algún esquema a la izquierda donde demuestra un páncreas normal, y aquí la disminución por problemas de insuficiencia pancreática, a veces derivados por una pancreatitis, por ejemplo. Y un poco para que entendamos lo que se produce es que le está faltando los jugos pancreáticos a estos animales, por lo tanto tienen menos enzimas, menos bicarbonato, les falta el factor intrínseco, que es súper importante para la cobalamina, ¿verdad? Y también daos cuenta que es súper importante que faltarán los péptidos bacteriostáticos, es decir, ya no hay manera de controlar esa proliferación bacteriana. Consecuencias: en un animal con IP habrá una disbiosis por aumento de bacterias, ¿de acuerdo? Y una disminución de la actividad enzimática del páncreas. Ello lleva consigo normalmente una secreción de agua en el colon aumentada, pero sobre todo lesiones en la mucosa. Esto es un poco por explicar por qué en la biopsia veíamos esos daños importantes, ¿no? Vale, pues era un poco, todos estos fenómenos conducen a un problema de maldigestión. Y daos cuenta que también hay un problema de inflamación y por lo tanto de malabsorción. Por lo tanto se junta maldigestión y malabsorción. Mala asimilación de grasas, carbohidratos y proteínas. Y por lo tanto esa carencia de enzimas digestivos pancreáticos
supone también cambios en la mucosa del intestino delgado, atrofia vellosa, con infiltración celular inflamatoria, una actividad enzimática intestinal anormal, un deterioro de la función de transporte intestinal. Y lo que, bueno, históricamente se llamaba hipermultiplicación bacteriana, ahora se usa más el término disbiosis, incluso puede llevar a una depresión inmunitaria por esa mala nutrición, ¿vale? Vale, en definitiva, que a la insuficiencia pancreática se le suma una enteropatía, ¿eh? Sería un poco la conclusión. Y daos cuenta que normalmente, os he traído esta publicación, es más antigua, pero está hecha en una serie muy grande de pastores alemanes y a mí me gusta porque os resume muy bien pues, la sintomatología que más vemos en las IPES, en las insuficiencias pancreáticas exocrinas, heces grises o amarillas, con aumento del volumen fecal, este tipo blasta de vaca, ¿verdad? Defecación aumentada, pérdida de peso, flatulencia, y lo que comentábamos, la coprofagia y la pica, porque les falta algo, ¿verdad?, en la dieta y ellos tratan de compensarlo. Bueno, vómitos serían también más raros, pues pueden ocurrir, polidipsia a veces se junta con cuidado con la diabetes, hay que vigilarlo, y bueno, esta delgadez. Bueno, hemos visto casos atípicos con lo de la cuerda de jamón, pero bueno, el laboratorio normalmente demuestra pues algo de anemia, si medimos la cobalamina suele estar disminuida, suele haber disminución de la vitamina E, y la verdad que clásicamente los veterinarios nos fijábamos para el páncreas en la amilasa y la lipasa, pero daos cuenta que no es tan fiable. También otras analíticas como el BRSA coprología, análisis de heces para la actividad proteolítica, tampoco resultan tan fiables. El diagnóstico lo tenemos que sospechar en base a la sintomatología, también a la raza, de los colis, los pastores alemanes, y descartemos otras causas de diarrea de intestino delgado. Pero realmente el golden standard aquí está en la prueba DLI, que un poco lo resalto, porque para demostrar esa falta de función pancreática, que puede hacernos confundir con otro problema intestinal, pues tenemos que medir la DLI canina, que tiene una sensibilidad y especificidad de casi el 100%. Aquí os he puesto los valores de referencia en microgramos para el perro, menos de 2,5 sería un IP claro, en un gato sería menor de 8. Entre 2,5 y 5 sería una IP parcial, que luego puede derivar a una total, y habría a lo mejor que repetir la analítica, que se debe hacer siempre en ayunas, ¿de acuerdo? Cuidado que puede haber falsos negativos, un animal que nos da que está bien la DLI y tiene insuficiencia pancreática exocrina a veces por un déficit de lipasa, existiendo otros componentes como proteasas, etc. Pero bueno, quedémonos con la idea de que es súper eficaz la DLI para este tipo de problemas. Bueno, esto casi ni comentarlo porque es rarísimo, los gastrinomas o mastocitomas sí que pueden disminuir la DLI. También comentaros que a veces yo los casos de IP que he tratado en general me han ido bien, pero podemos tener un fallo terapéutico y de hecho, pues lo digo esto al final, no, estas son las soluciones. Bueno, luego estos autores de abajo nos dicen el porcentaje de fallo terapéutico. Entonces, es importante que si estamos con un problema inflamatorio, por ejemplo, el caso que hemos descrito, pues vamos a dar también un corticoide a dosis moderadas que le ayude a quitar esa inflamación, al menos al principio, aunque luego lo quitemos. La linfangiectasia, pues si la hay, tenemos que tratarla con una dieta adecuada. La disbiosis con su antibiótico, etcétera. Las neoplasias, pues bueno, eso ya es otro cantar, ¿verdad? Reevaluaremos la DLI en ayunas y tendremos que en cuenta que es posible que el dueño no le esté dando todas las cápsulas de los enzimas pancreáticos, o sea, un bajo cumplimiento terapéutico. Veremos también qué tipo de enzimas le estamos dando, podemos cambiar el producto. De hecho, los productos de veterinaria son bastante caros y tenemos en de humana pues otras posibilidades. Si dosis bajas de enzimas, podemos subirle la cantidad de enzimas y darlas con las comidas. Y otro truco es, se ha visto que el pH bajo se carga los enzimas pancreáticos, ¿no?, cuando las damos. Entonces, si le damos un omeprazol con mayor frecuencia, pues estamos protegiendo un poco las enzimas pancreáticas. Bueno, para la disbiosis ya hemos comentado, no hace falta hacer incidencia en tirosina, metronidazol. Por lo tanto, esas soluciones ante un fallo terapéutico sería aumentar la dosis de enzimas pancreáticos. Aquí veis también cómo el uso de triglicéridos de cadena media
puede tener su sentido, que esto está en las dietas gastrointestinales y en la low fat. Bueno, lo del omeprazol y esto ya lo hemos comentado. Y a veces en las IBES podemos dar una dieta rica y variada, no por necesidad ultra low fat, ni siquiera low fat. Una dieta gastrointestinal con un poco de menos grasa, ¿de acuerdo? Porque el animal tiene que engordar también, etcétera. Y bueno, ¿qué enzimas pancreáticos tienen estos productos? Pues la amilasa, la lipasa y la proteasa, normalmente de origen porcino, y la dosis, o sea, en humana tenemos envases de 5.000, 10.000 o 25.000. Yo lo uso a menudo porque entonces puedo ir subiéndolo según me interese. Hay casos resistentes donde, bueno, yo no lo he usado mucho, se puede llegar a emplear páncreas crudo porcino, que podéis conseguir en algún matadero, y dietas, ya digo, altamente digestibles, moderadas en grasa, que normalmente tienen MCT oil, del aceite de coco, por ejemplo, lo tiene. La antibioterapia ya lo hemos comentado, se puede usar también oxitetraciclina, y muy importante las inyecciones subcutáneas mensuales en animales con insuficiencia pancreática exocrina, porque es un problema para toda la vida, y como no tienen el factor intrínseco, tendremos que pincharle la cobalamina, ¿de acuerdo? Una vez al mes. También se recomienda la vitamina E vía oral, porque no absorben bien, ¿vale? Pronóstico es una enfermedad de por vida y la cobalamina como factor pronóstico negativo, ¿vale? Aquí tenéis el Pancreas Pharma es de los productos que más baratos, la mejor relación calidad-precio tiene en veterinaria, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de dietas que utilizo para este tipo de problemas, y la Fortiflora, probiótico, que también viene muy bien. El Octovite o el Cromaton Big B12 es la vitamina B12 en ampollas que usamos aquí. Tener en cuenta que un 20% de los perros presentan una respuesta inadecuada a la reposición de enzimas pancreáticos, pudiendo llegar a eutanasiarse. Esto es importante porque a veces nos chocamos con casos resistentes y bueno, es lo que os he comentado de dar omeprazol, subir las dosis, probarlo todo. Bueno, vamos a ver brevemente unos casos diferentes donde utilizamos ahora la endoscopia en plan terapéutico, como en esta perrita me queda todavía, estamos ya en la última parte de la sesión, todavía tengo ahí unos minutos, de acuerdo, que bueno, tengo aquí el vídeo. Es una perrita que vino por un problema, el dueño, como vais a ver, es mecánico. La está llamando y daos cuenta cómo echaba un espumarajo, ¿verdad? Y el dueño contaba que de una manera pasiva, ¿sabéis? Diferencia del vómito, pues es una regurgitación. No hacía así arcadas y echaba pues la comida. Tenía cierto dolor abdominal a la palpación y bueno, eso es lo que tiene el animal. Aquí daos cuenta que el único antecedente en su historia clínica que, vamos, el que nos hizo pensar es que había tenido una operación de biómetro hacía 2 meses. Y a partir de entonces, una semana más o menos después, una regurgitación crónica. Regurgitaba no solo el pienso seco, sino la dieta de lata. La radiología, creo que os la he traído, sí. Vale, en el esófago no se vio ninguna alteración de megaesófago, que es una de las patologías, como sabéis, que tenemos que pensar en ella ante esa regurgitación. Por lo tanto, realmente nos lo enviaban para endoscopia. Y aquí tenéis la endoscopia. Estamos viendo la mucosa del esófago, de estrella, vamos para adelante insuflando, de momento todo bien, no hay contenido, vemos la impronta traqueal, bueno, hay un poquito de secreción de saliva porque el animal hacía esos espumarajos, y ya estamos avanzando a fases más distales del esófago. Aquí se ve el latido cardíaco, estamos encima de la base cardíaca, aquí suelen haber cuerpos extraños, seguimos y bien. Vale, y daos cuenta como ya aquí vemos esto, que, bueno, pues es un estrechamiento, es un estrechamiento de la luz esofágica, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que llamamos una estenosis esofágica,
y seguramente, bueno, era la causa de la regurgitación de este animal. Sencillamente llegó un momento que no pasaba más comida y lo regurgitaba. Esto realmente también lo hubiéramos podido diagnosticar con una radiología con contraste, ¿de acuerdo? Pero no siempre es técnicamente posible, tal. Bueno, aquí nos lo mandaron para endoscopia porque también tenemos la solución, ¿verdad?, con la endoscopia terapéutica. Entonces, ahora lo veremos. Bueno, normalmente hay una lesión en su mucosa y muscular con producción de tejido conectivo fibroso. ¿Por qué? Porque hay un reflujo gastroesofágico secundario a la cirugía de Biometría, más que la cirugía, a la anestesia que dilata el cardias, y hay un reflujo del contenido si no ponemos el perro en la mesa de quirófano con la cabeza un poco hacia arriba. Realmente las estenosis las vemos secundarias también a lesiones por cuerpos extraños, como el hueso que sacamos el otro día que os enseñé el vídeo. Animales que son más inteligentes que las personas, ¿verdad?, y no suelen ingerir sustancias cáusticas, pero algún caso he tenido de algún yorkie que anda medio tonto, ¿verdad?, y si se toma algo raro. Y secundaria sobre todo al reflujo gastroesofágico, que puede ser por una cirugía, como digo, que es lo más frecuente en veterinaria. En los gatos se ha descrito por el toma de doxiciclina que se retiene en el esófago, ¿vale? Bueno, son las etiologías, no quiero aburriros. Los síntomas que vemos es la regurgitación, en la presencia de aumento de saliva, de alismo, disfagia, dolor al tragar a veces, inapetencia, pérdida de peso con el tiempo, ¿verdad? Pues bueno, que sepáis que esto es un poco lo más común. Puede llegarse a una neumonía por aspiración y que el diagnóstico pues, normalmente puede ser o radiológico con contraste o con la esofagoscopia, que ver qué bien se ha visto. ¿Qué podemos hacer que en estos casos? Pues daos cuenta que aquí sí podemos emplear una endoscopia terapéutica, tan sencillo como que vamos a meter por el canal de trabajo un catéter con un balón inflable en el extremo, que nosotros insuflamos aire o agua, llegamos a la zona estenosada y vamos a mantener un tiempo ese balón inflado. Esto hay que hacerlo pues por lo menos una o dos veces más. En principio podemos perforar o desgarrar, pero bueno, sería raro, si lo hacemos bien, con cuidado. Y luego tendremos, bueno, que ver luego también el tratamiento de la esofagitis, ahora lo comentamos. Y tiene, así de primeras, un pronóstico bueno, no llega al 100%, pero un 70, 75, 80%. Pues es una posibilidad que en este caso lo utilizamos. Esto es un vídeo, no. Esto es de nuevo la foto de la estenosis. Y aquí estamos viendo cómo metemos el balón. ¿Vale? Entonces el balón hay que meterlo para que quede la mitad aproximadamente en la zona estenosada, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo cómo se ha metido el balón y ya es simplemente insuflar. Cuando insuflamos vamos a mantener, no con una jeringa normal, sino con una presión determinada, que lleva un manómetro incorporado, porque nos creemos que con las manos hacemos la misma fuerza y no es así. Entonces tenemos que usar un aparato especial, ¿verdad?, que mantiene esa presión con el manómetro. Estamos normalmente 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, hay varios protocolos. Lo hacemos un par de veces en cada endoscopia y normalmente pues hay que hacer una endoscopia y repetirla a la semana aproximadamente, a los 5 o 7 días, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Pues vamos a romper, como aquí, vamos a hacer un poco de sangre y vamos a romper ese tejido cicatrizal que ha quedado estenosado, ¿verdad?, de la previa cirugía, y con ello pues rompemos la estenosis, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que hicimos con Estrella. Se dilató, bueno, aquí veis, lo veis más detallado, 1 minuto y medio, tal, 2 minutos, una segunda dilatación. Normalmente con una o dos, o sea, con 2 dilataciones ya un poco el porcentaje de reincidencia disminuye. Hay casos que requieren un montón de dilataciones, ¿de acuerdo? Aquí se hizo una tercera dilatación. Y luego, ¿qué fármacos vamos a dar? Pues es importante que después de la endoscopia demos algún procinético tipo cisaprida, que la quitaron del mercado, pues cinetaprida, omeprazol para evitar la acidez gástrica que nos vuelva ahí a estropear la mucosa del esófago, betgastril o sucralfato y prednisolona. La prednisolona la damos a dosis bajitas de 0,5 antiinflamatorias cada 12 horas para evitar que se estenose de nuevo. Es muy importante. Hay veterinarios que prefieren usar prednisolona, yo siempre la mando, y luego pues una dieta blanda que le facilitemos eso a primera semana por lo menos al animal,
la ingesta, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí veis un esquema muy bueno de lo que estamos haciendo, cómo dilatamos y rompemos la estenosis. Y bueno, ya para acabar, vemos otro ejemplo de, me queda todavía 5 o 7 minutos, ¿verdad? Creo recordar. Bueno, un caso que tuvimos hace poco de un gato europeo de 14 años, 7 kilogramos de peso vivo, y daos cuenta que este animal ha tenido vómitos recurrentes durante varios meses. Perdió medio kilo, que para 7 kilos pues ya es importante. La diarrea muy ocasional, el problema realmente eran los vómitos. El veterinario lo manejó bien con Felini D, omeprazol, metronidazol y la prednisolona, que le dio una leve mejoría, pero el problema persistía. Entonces, ¿hacemos alguna prueba más? Pues sí, tendríamos que tener una ecografía o una placa de rayos X. Y bueno, estáis viendo aquí el estómago, ¿verdad? Y cómo hay una masa pediculada, que diríamos polipoide, ¿verdad? En este gato. Bueno, pues aquí realmente venía ya con eso hecho del veterinario que nos lo manda desde Albacete, y entonces pues nos pedía ya la endoscopia. Efectivamente nos solicitan endoscopia para confirmar el diagnóstico y tratar si es posible. Bueno, pues aquí vamos a decir que este animal, bueno, simplemente con un ayuno de 24 horas podemos hacer la gastroscopia, el animal en decúbito lateral izquierdo, anestesia inhalatoria normal, y bueno, os enseño el vídeo porque lo que vimos fue un pólipo a nivel del estómago y un pólipo a nivel del duodeno. Aquí os quería enseñar cómo estamos en la zona de antro pilórico. Cuesta un poco moverse porque es un gato, recordad, que es bastante pequeño la maniobrabilidad que tenemos ahí. Estamos metiendo el asa de polipectomía, ahora sí conectada a una unidad de electrocoagulación. Abrazamos totalmente la masa pediculada. Hace falta ahí un poquillo de maniobras hasta que lo conseguimos. ¿De acuerdo? Es que ya os digo que el espacio pues, es reducido, eso que estamos en el estómago. A ver, no veo bien el vídeo. Bueno, cuesta un poquillo, pero al final lo conseguimos abrazar. Entonces cerramos el asa de polipectomía y ahora ya estamos aplicando con un pedal unos ciclos de electrocoagulación. Tenemos que hacer unos movimientos suaves de retracción, ¿de acuerdo? ¿No veis ahí? Que le hemos dado y hemos, con ese apretando el pedal, electrocoagulación y retirando con suavidad, pues conseguimos quitarlo. Y ya nos vamos a meter al duodeno, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí el píloro? ¿De acuerdo? Aquí veis una de las unidades de electrocoagulación que tenemos, ahí hay varias. Y bueno, aquí tenéis un poco las fotos que quizás son también bastante indicativas. El pólipo del antropilórico pues estaba aquí al final del estómago, cerca del píloro, y hemos usado este asa para cortarlo. Pero daos cuenta que la sorpresa fue que había otro pólipo. Yo no sé si apreciáis aquí, lo he señalado con un asterisco, un pólipo que sobresale del intestino delgado del duodeno y está pasando a estómago. Este además seguramente era el que más bloqueaba el paso de la comida y por eso el gato tenía vómito. Bueno, pues conseguimos, también es que no tengo el vídeo porque había muy poco espacio y es de muy mala calidad, perdonad. Pero si estáis viendo la foto de la derecha, donde vemos el duodeno ya, donde a la derecha se aprecia que nos hemos comido ya con el asa de polipectomía, el pólipo, lo hemos extendido, ¿verdad? Se ha hecho ahí bien correctamente la excisión, no ha sangrado mucho y estamos repasando con una simple pinza de biopsia el recortar un poco más el pedículo que había quedado. Bueno, pues al gato pues le vamos a mandar prednisolona 0,5 miligramos kilo cada 12 horas, omeprazol y dieta gastrointestinal. Es un poco por proteger al animal, pero tampoco le hemos hecho tanto daño. Y bueno, decir que el animal lleva ya bastantes meses, más de 6, que esto, sí, 6 o 8 meses o por ahí, sin sintomatología. ¿De acuerdo? No han querido hacerle otra endoscopia por tema ya económico, ¿verdad? Etcétera, pero bueno, va muy bien el gato. Y nada, aquí 4 palabras más para animaros a que compréis el endoscopio.
de cómo a veces vemos cuerpos extraños. En los gatos es bastante más raro, son más inteligentes, ¿verdad?, en su discriminación de alimentos que los perros. Aquí es que la dueña de este gatito le había dado a tragar una moneda y esta la retiramos con endoscopia. Aquí este otro vídeo que os he puesto es un anzuelo que estaba clavado en el estómago, pero daos cuenta que hemos tenido que girarnos sobre el propio tubo, ¿verdad? Hemos tenido que girarnos sobre el propio tubo, que hay que llevar cuidado porque lo podemos estropear, hasta agarrar el anzuelo. Aquí también es un anzuelo de una sola muerte, como el que vimos ayer. Hay que ir con cierta suavidad, ¿verdad? Daos cuenta que la maniobrabilidad, estando ahí el tubo, la tengo más reducida, pero si lo agarramos, pues simplemente retiramos para arrancarlo. Esto ya os digo, en las localidades pesqueras es muy frecuente. Murcia, como sabéis, estamos a cierta distancia, 45 kilómetros del mar, pero por San Javier y otro tipo de zonas los compañeros sacan muchos más anzuelos que por aquí. Pero bueno, veis como con la muerte hacia adentro ya se ha desenganchado del otro y lo podemos retirar por el esófago y sacarlo por la boca. Bueno, pues es una cosa muy agradecida donde le solucionáis el problema al animal y al dueño. Aquí os traigo otro casito más, en plan resumen siempre. Veis una radiografía que veis aquí. Yo no sé si veis todo este material ocupando el estómago que tiene material textil, parece. Bueno, yo hago trampa, hay que ser el desenlace, pero daos cuenta lo que resultó ser. Un pedazo de toalla. Bueno, pues en definitiva, gracias por la atención. He tratado de traeros casos así lo más representativos posible, tanto de enteropatías crónicas como de otros usos terapéuticos aplicando el endoscopio. Y en definitiva la conclusión, a mi modo de ver también, es que aparte de todo lo que hemos visto de esos diagnósticos y de los tratamientos de las enteropatías, es la gran utilidad de la endoscopia. Entonces, bueno, animaros a que os compréis uno si podéis. Encontráis de segunda mano también muy buenos precios y siempre enriquece, y una vez que se tiene un aparato ya le busca uno todas las utilidades. Pero bueno, siempre se puede referir y nada, en todo caso, pues gracias por la atención. Creo que tengo que cortar por no cansaros, no abusar aquí del Zoom. Si queréis preguntar alguna cosa, con mucho gusto. Tenemos ya una preguntita de María Suárez. Voy a mirar aquí, ¿vale? Un momento. Vale. Sí, normalmente con 12 horas es suficiente. Me preguntan aquí para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina midiendo la DLI, ¿cuántas horas mínimas de ayuno previo? Gracias. Vale, pues son 12 horas. 12 horas lo que nosotros... Es que incluso lo puedes hacer sin el ayuno, pero claro, ya si nos sale un resultado dudoso, pues lo dudamos. Lo mejor es hacerlo en ayunas. Y si nos sale un valor en el rango intermedio, entre 2,5 y 5, sería una insuficiencia pancreática exocrina parcial. Yo he tenido casos que no sé por qué me ha dado, insuficiencia pancreática exocrina clara, ha mejorado de la enteropatía con los corticoides y todo. Me estoy acordando de los dueños eran ingleses y se quedó la dueña muy contenta. Y efectivamente, luego en las revisiones le volví a medir la DLI y me dio normal. O sea, es un ejemplo de un caso, pero vamos, es bastante atípico. Es lo normal. Todos estos casos que habéis visto de pastores alemanes y tal, tienen su dificultad para tratarlos y hay que estar de por vida tratando. Es mi experiencia. Bueno, aquí voy a ver. ¿Hay más preguntas? Si queréis preguntar alguna cosa más. Espero no haberos aburrido, al menos, ¿no? Lo que es más difícil de tratar es lo que hemos visto al principio, las enteropatías perdedoras de proteínas, y ya os he comentado ahí varios protocolos, y yo creo que es el tema más peliagudo de la charla.
¿De acuerdo? Ya estos casos que habéis visto, afortunadamente, son menos frecuentes. Las estenosis esofágicas las vemos muy rara vez, es muy esporádico. Los cuerpos extraños sí que es una casuística importante, lo sabéis, en la clínica. Si estáis en zonas como Lugo, a lo mejor son más huesos que, bueno, también tiene su costa, ¿no? Pero bueno, las zonas más de interior predominan los huesos y las zonas que están más cerca del mar, los anzuelos. Pero se tragan todo tipo de objetos, ¿eh? Y es muy gratificante el retirar el cuerpo extraño y el evitarle la cirugía al animal y también pues es un gasto menor para el dueño, no requiere sus hospitalizaciones, suelen quedarse bien y bueno, animaros a adquirir un endoscopio. Bueno, o he explicado muy mal o he explicado muy bien. Si no hay más preguntas, aquí a ver. Muchas gracias, Rodrigo, que te haya gustado. Me alegro. Mis saludos también a Marta, que está por ahí. No tengo la oportunidad de verla con este sistema. Ella siempre tan guapa, pero ella me ve a mí, pero yo no la puedo ver a ella. Aquí solamente veo la ventana del profesor Benedito y la del marketing, ¿vale? Pero bueno, os saludo a todos. Aquí hay alguna pregunta más, voy a ver. Muchas gracias, Isabel. ¿Habéis tenido algún caso de estas de ascitis con dificultad para tratar? Es muy importante lo que os decía, vamos, a mi modo de ver, estas que son refractarias, el probar la forma inyectable, porque es verdad que al principio no la aceptan vía oral, entonces ahí puede estar el kit de estar 4 o 5 días pinchándoles esos inmunosupresores y que el animal reaccione y entonces ya un poco probáis ya vía oral. Eso es determinante porque nos llegan casos de verdad que los dueños vienen ya cansados con ascitis que no remiten, vuelve a salir la citis y los dueños aburridos. Son las más difíciles de tratar. Bueno. Bueno, pues vamos a terminar dándole las gracias al profesor Ayala por sus conferencias de ayer y hoy. La gente ha quedado, veo, contenta por los comentarios que hacen y esperamos verle en otra ocasión, que sea en otro tema, que creo que además tiene algunos temas que nos pueden enseñar mucho. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Ayala. José Luis, y yo espero también que sea presencial y pueda yo disfrutar de los centollos, bogavantes, y el albariño, el ribeiro, lo que sea. Me vale cualquier cosa. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, de verdad, y un saludo virtual a todos y encantado de colaborar con el Colegio Lucense que tan buenos recuerdos me trae. Un saludo a todos. Dios. Un saludo, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.